Buenas tardes para todos. Es un gusto acompañarlos en esta nueva versión de Jueves con Ladri. Hoy tenemos el gusto de presentarles a Jorge Delgado, es el experto en temas de becas para Polonia. Esperamos que puedan disfrutar y pues llevar a cabo estas actividades. Les recomendamos que cualquier comentario o pregunta que tengan, por favor, aplicar en el chat para todos los participantes de tal manera que todos tengamos acceso a las preguntas. Muchísimas gracias, Jorge, por acompañarnos en la tarde de hoy y te doy el espacio. Muchas gracias, Diana. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. También agradezco eh, a Angélica por haberme invitado a este espacio. Infortunadamente sé que no se pudo conectar ahora, pero muchas gracias. Mm, entonces, voy a compartir acá mi presentación para iniciar la charla. ¿Ok? Bueno, antes de entrar de lleno a hablar sobre las becas que se ofrecen en Polonia para estudiar en este país, quisiera hablarles un poquito sobre los estudios en Polonia y por qué vale la pena escoger a Polonia como un destino para sus estudios. Eh, Seguramente todos ustedes, queridos estudiantes, se han preguntado si vale la pena estudiar en el extranjero. Y para esto, pues, todos tendrán muchas razones, mm, pero la respuesta siempre va a ser la misma. Sí, sí, sí vale la pena estudiar, ya sea por un periodo corto, por un periodo largo, porque es una experiencia que abre muchas puertas, brinda la oportunidad de conocer diferentes países, regiones, encontrarse con gente que tiene percepciones, una mentalidad eh, tal vez diferente a la que nos encontramos en Colombia. Y yo quisiera invitarlos a que eh, vean también la posibilidad de estudiar en Polonia. Y quiero darles también unas razones por las cuales vale la pena evaluar la posibilidad de pensar en Polonia como un destino de sus estudios. Entonces vamos a hablar un poquito al principio eh, de Polonia como tal, como país, para que seguramente muchos de ustedes lo sepan, tal vez otros no. Polonia es un país que se encuentra en el corazón de Europa, está en Europa Central. Si ustedes ven el mapa en la gráfica, al occidente limita con Alemania, eh, al norte las costas de Polonia están bañadas por el mar Báltico, al sur se encuentra la República Checa o Chequia y Eslovaquia, al norte está un enclave ruso y al oriente eh, es- limita Polonia con Lituania, con Ucrania, con Bielorrusia. Polonia es un país de unos 38 millones de habitantes. Se ha actualizado la información en los últimos días. Incluso puede estar en este momento cerca de los 37,6 millones de habitantes. Entonces ha bajado un poquito la población desde la cifra que tenemos acá de diciembre. Tiene una superficie unas 3,5 veces menor que la de Colombia, pero es un país para Europa relativamente grande. Su capital es Varsovia, que tiene una población flotante de unos 2 millones de habitantes. En general, la población de Varsovia es de 1,7 millones. El idioma que se habla es el polaco. Sin embargo, Polonia ofrece la
posibilidad de estudiar también en otros idiomas, especialmente en inglés. Hay universidades que dictan muchos programas en inglés, entonces no siempre es necesario hacer un curso previo del idioma para poder estudiar en Polonia. La moneda que se maneja se llama zloty, que a 22 de abril eh, se manejaba un curso de unos 4.3 zlotys por dólar. Dentro de las ciudades principales, además de Varsovia, que es la capital, eh, hay otras ciudades como Cracovia, Łódź, Wrocław, Poznań, por nombrar algunas. Polonia es un miembro de la Unión Europea desde 2004. Dentro de 2 años vamos a cumplir 20 años ya como miembros de la Unión Europea y hace parte de otras organizaciones como la Organización Mundial del Comercio desde 1995, la OCDE desde 1996 y también de la OTAN. Entonces, empezamos con los motivos por los que considero que vale la pena estudiar en Polonia. Primero, por la tradición académica y de investigación que tiene Polonia. Polonia es un país con más de 1000 años de historia. Ya en el año 1364, en el siglo XIV, el rey Casimiro el Grande fundó la Academia Cracoviana de Cracovia, que actualmente conocemos como Universidad Jagiellonica, en polaco Uniwersytet Jagielloński. Este es uno de los centros universitarios más antiguos del mundo y se creó a ejemplo de las academias de Bolonia y Padua. Es, en cuanto a historia de su fundación, la segunda universidad de Europa Central después de la Universidad de Praga. Unos 2 siglos más tarde, en 1579, en la ciudad de Vilna, que actualmente es la capital de Lituania, se transformó también un colegio jesuita en la Academia de Vilna. Y un siglo más tarde, el rey Juan Casimiro convirtió el colegio jesuita de Leópolis, actualmente ciudad de Ucrania, lo transformó en la Academia de Leópolis. Entonces, ya a finales del siglo XVII, los reinos de Polonia y Lituania, que conformaban una mancomunidad, contaban con 3 grandes centros de estudios a donde llegaban no solamente estudiantes de estos países, sino también de toda la región de Europa Central. Otro de los aspectos que también nos dan a nosotros luces sobre lo que representa Polonia en materia científica, académica, de cultura, es la gran cantidad de premios Nobel que se ha concedido eh, a sus hijos ilustres. Polonia es una tierra realmente fértil en lo que tiene que ver con eh, personas que han sido distinguidas por sus logros científicos. En 1905, por ejemplo, el señor Henryk Sienkiewicz, un escritor, recibió el Premio Nobel de Literatura. Acá en Colombia, seguramente su obra más conocida es Quo Vadis, porque se ha llevado muchas veces al cine, eh, pero tiene otras obras que son, digamos, también muy conocidas como Diluvio, A Sangre y Fuego, que hacen parte de una trilogía.
Está también María Skłodowska-Curie, que fue la primera persona en obtener dos premios Nobel en categorías diferentes. En 1903 obtuvo el premio Nobel en física y en 1911 en química. En 1924, otro escritor polaco, Władysław Reymont, recibió el premio Nobel de literatura. Más adelante, Czesław Miłosz, también otro escritor, poeta, ensayista y traductor, recibió también el premio Nobel de literatura. Esto fue en 1980. Eh, Tal vez algunos de ustedes conozcan o hayan escuchado hablar del Eje Wałęsa, uno de los más importantes líderes del movimiento Solidaridad, que fue galardonado con el Premio Nobel de Paz en 1983. A finales del siglo pasado, otra escritora, eh, una poetisa muy importante y crítica literaria, Wisława Szymborska, también recibió el Premio Nobel de Literatura. Y ya más recientemente, en 2019 se anunció, pero corresponde el premio Nobel al año 2018, fue de literatura, fue galardonada Olga Tokarczuk. Entonces, actualmente tenemos dos premios Nobel que viven, Lech Wałęsa y Olga Tokarczuk. Entonces, esto solamente, digamos, es un ejemplo de lo que con la base académica, científica que cuenta Polonia, se ha logrado, aunque, digamos, no, es solo un ejemplo de los muchos logros que se han desarrollado en Polonia gracias a la buena base académica y científica con la que cuenta. Otro de los motivos que quisiera destacar es la modernidad. El sistema de educación superior polaco se ha desarrollado, sobre todo en los últimos años, muy rápidamente. En cuanto al número de personas que estudian en universidades, Polonia ocupa el cuarto lugar en Europa, después de Gran Bretaña, Alemania y Francia, y cuenta con más de 2 millones de estudiantes universitarios en cerca de 400 instituciones de educación superior. En estas universidades se ofrecen más de 600 carreras y toda esta red de universidades hacen parte integral del espacio europeo de educación superior. Como les comenté anteriormente, en muchos de estos centros se ofrecen programas en idiomas extranjeros, especialmente en inglés. Otro de los aspectos que quisiera destacar es la participación de Polonia en el proceso de Bolonia. Este sistema de educación superior que se ha implementado especialmente en Europa, que está basado en la división de las carreras en 13 grados académicos y en el sistema europeo de transferencia y acumulación de puntos, permite a los estudiantes una gran movilidad. Los estudiantes pueden pasar de una universidad a otra, de un país a otro, eh, con la acumulación de créditos, y esto facilita mucho continuar los estudios en cualquier país de la Unión Europea. Por ejemplo, con el programa Erasmus, que tiene ya más de 20 años de creado, eh, en donde los estudiantes normalmente mm, realizan estudios en 4 países, tienen una movilidad garantizada.
Otro motivo también es el alto nivel de formación que ofrece el sistema de educación superior polaco, sobre todo porque está sujeto a un control estricto, a una evaluación constante. Hay unas instituciones que están eh, garantizando la calidad del sistema de educación en Polonia, entre ellos la Comisión Polaca de Acreditaciones, el Consejo General de Educación y Formación Superior y la Conferencia de Rectores de Escuelas Académicas Polacas. Eh, el siguiente punto, por lo cual también vale la pena considerar a Polonia como uno de los destinos para estudiar, es los precios de manutención y matrículas muy competitivos que se manejan. Los costos de manutención comparados con los de otros países europeos son relativamente bajos, eh, y los costos académicos en muchos casos son inferiores a algunas de las universidades que existen en Colombia. Por ejemplo, el pago anual para estudiantes extranjeros en las universidades públicas polacas están entre los 2.000 euros para estudios de primero y segundo grado y alrededor de 3.000 euros para estudios de doctorado y posgrado. Aquí doy algunos ejemplos de lo que puede costar el- la manutención en Polonia. Los precios están dados en dólares. Mm, pero quisiera también hacer énfasis en que los estudiantes adicionalmente tienen mm, unas ventajas en cuanto a descuentos, por ejemplo, en transporte, en seguros médicos, realmente son eh, muy bajos en comparación con lo que se puede ver incluso acá en Colombia. Entonces, mi invitación para que descubran Polonia, lean un poquito más sobre la historia, la cultura, el desarrollo polaco de los últimos años especialmente. Y ahora vamos a dar paso a lo que son, cómo está, cómo están organizados los estudios en Polonia. Entonces, a diferencia de lo que se, se ve acá en Colombia, cómo las universidades están organizadas, normalmente en Polonia, cada institución universitaria está especializada en determinadas áreas de estudios. Eh, en Polonia no tenemos, digamos, una universidad en donde encontremos todo tipo de carreras. Por ejemplo, no hay una universidad que tenga, eh, que maneje a la vez programas de medicina, ingeniería y ciencias básicas o economía. Normalmente son academias de medicina, universidades técnicas o de politécnicas, como se conocen allá, en donde se pueden cursar ingenierías especialmente o otras ciencias como matemáticas, física, química. Eh, Tenemos también universidades de educación física, universidades o academias de economía. Entonces se maneja así lo que es la especialización. En cuanto a los estudios, estos, como mencioné antes en relación con el sistema de Bolonia, están divididos en tres tipos o en tres grados. Entonces están los de primer grado, que habitualmente duran entre 3 o 4 años, en donde se obtiene
un título eh, de diplomado de ingeniero técnico o una titulación equivalente para el determinado pues, tipo de carrera que se esté cursando. Y superado digamos, y para lograr este primer grado, se deben tener o lograr 180 puntos o créditos STS, que son los que se manejan en el sistema de Bolonia. Eh, Seguimos con los estudios de segundo grado, que tienen una duración un poco menor, están entre año y medio y 2 años. Y en estos estudios se obtiene el título de licenciado, ingeniero máster, ingeniero título equivalente para la carrera o el perfil de formación. Los estudiantes con titulación de licenciatura pueden iniciar sus estudios de doctorado, o sea, pasar al tercer grado de los estudios. Para superar este segundo grado o segundo nivel de formación se necesita al menos 90 eh, créditos educativos. Mm, Hablamos ahora sobre los estudios integrados de licenciatura. Entonces son aquellos que eh, tienen tanto los estudios de primer grado como de segundo grado. Entonces estos duran entre 4,5 años y 6 años. Tras finalizar estos estudios y obtenerlos al menos 300 puntos STS en las carreras de 5 años o 360 para las carreras de 6 años, se obtiene el, el título de eh, los estudios de segundo grado que se mencionaron anteriormente. Y finalmente, los estudios de tercer grado doctorado, para quienes han superado ya estos dos primeros grados, estos tienen una duración de entre 3 a 4 años, normalmente son 3 años, obtiene el título de doctor en la rama de la ciencia que se esté cursando o la especialización científica o de arte que se esté estudiando. Y estos estudios pueden ser impartidos en Polonia tanto por universidades y unidades científicas que hayan sido autorizadas para ello. Eh, Hablamos ahora un poquito sobre los exámenes y las evaluaciones. Mm, En Polonia, para finalizar un curso, siempre se finaliza con un examen. Mm, las carreras normalmente están divididas por años, a pesar de que sí existen, digamos, los semestres. Entonces está el semestre de invierno, el semestre de verano, pero normalmente no se cursan semestres impares y pares a la vez. Entonces, siempre se inicia con el semestre de invierno a principios de octubre, finales de septiembre, mm, con los semestres impares, primero, tercero, quinto, séptimo, así sucesivamente. Y finalizado este semestre, empiezan los semestres de verano, que son los semestres pares. Entonces, si no se aprueban los exámenes de los semestres correspondientes o de los años, porque en algunos casos se requiere pasar el,
digamos, el examen anual y no basta con el examen semestral. Entonces, sobre todo cuando se hace por semestre, para pasar al siguiente semestre, por no haber semestres impares y pares simultáneamente, habría que esperar eh, un año para que se vuelva a presentar la oportunidad de ingresar al semestre en donde no se aprobó determinada materia. Mm, El sistema de evaluación va digamos, de 2 o de menos de 2 o a 5. 5 es muy bueno, 4 bueno, 3 suficiente, que es la nota mínima, 2 insuficiente y si se obtiene una nota inferior a 2 está reprobado. Mm, Otra de las ventajas para Colombia o para los colombianos de estudiar en Polonia o de continuar sus estudios en Polonia, es que Colombia, por pertenecer desde hace poco a la OCDE, mm, se le facilita a los estudiantes el reconocimiento de sus títulos sin necesidad de hacer una homologación. El diploma otorgado por una universidad que esté autorizada, en este caso, por ejemplo, en Colombia, que, eh, que haga parte del sistema de enseñanza superior de, de- de Colombia como país miembro de la OCDE, permite que los estudios de 3 años de duración o los estudios de primer grado, como lo vimos anteriormente, eh, tengan el reconocimiento de esos estudios en Polonia. Y en el caso de estudios que tengan una duración mínima de 4 años, que es lo que normalmente se hace en Colombia, le permite al titulado obtener ese reconocimiento de ese título, de segundo grado obtenido en Colombia, en una universidad autorizada, ese reconocimiento en Polonia. Mm, Aquí hay un enlace, yo después voy a dejarles esta presentación a los organizadores de este evento para que puedan ingresar y mirar los diferentes eh, datos sobre reconocimiento y homologación de las titulaciones que se obtienen en el exterior, porque muchos de ustedes, por ejemplo, podrán no solamente, digamos, estudiar en Colombia, sino si hacen otros estudios en países diferentes, pueden también tener interés en saber eh, cómo se logra el reconocimiento, cómo se hace la homologación de los títulos obtenidos en cualquier país. En Polonia, si bien hay universidades públicas y privadas, eh, la gran mayoría de universidades son públicas y en general son las mejores universidades. Sí, entonces, en los programas que normalmente están mm, o en los programas de becas que normalmente ofrece el gobierno polaco, eh, l- cubre especialmente lo que son las universidades públicas. Como les comenté anteriormente, en Polonia existe esta especialización en cuanto a los tipos de universidades. Existen 3 tipos. La primera corresponde a instituciones pluridisciplinarias, en donde eh, se ofrecen varios programas de estudio
pero cuando hablamos de varios no quiere decir que sean eh, de las mismas áreas. Por ejemplo, no hay medicina e ingeniería, sino, por ejemplo, ingenierías eh, puede haber y áreas que tengan alguna relación con ellas, ¿sí? Por ejemplo, se ofrecen estudios de física, de geología, de química. Entonces, cuando se habla de pluridisciplinarias, se refiere a, a disciplinas dentro de una misma área de estudios. La segunda categoría es la de las universidades técnicas, de las que hablé, en donde también, además de las ingenierías, eh, se ofrece arquitectura. Eh, y una tercera categoría son las academias, entonces están especialmente las de medicina, las de economía, de bellas artes, las de ciencias agropecuarias, las militares también y las de teología. Un año académico en Polonia comprende 2 semestres, cada uno de 15 semanas. Como les dije, el semestre en invierno inicia habitualmente en octubre, a principios de octubre o a finales de septiembre. Finaliza en febrero y hay una pausa muy corta, a diferencia de Colombia, en donde suele haber una pausa larga entre uno y otro semestre. Son solamente unos 10 días, digamos, una pausa de unos 10 días en el semestre de invierno, pero después, cuando se termina este semestre, también hay una pausa muy corta para continuar con el siguiente semestre. Después de la primera pausa en el semestre de invierno, que corresponde a las fiestas navideñas, se inicia la sección de exámenes que dura aproximadamente entre 2 y 3 semanas. Los exámenes siempre se hacen a final de cada semestre, aunque algunas materias tienen exámenes anuales o incluso bianuales. El semestre de verano inicia casi que una semana o 10 días después de la terminación de la sesión de exámenes del primer semestre, el semestre de invierno, y finaliza en junio. Entonces ya las vacaciones largas cubren básicamente todo el verano. Como les mencioné al principio, los estudiantes pueden optar por eh, acceder a unos seguros de salud que os ofrecen especialmente para ellos. Algunas universidades negocian directamente con con el Fondo Nacional de Salud, que en polaco, bueno, tiene las siglas acá de NFZ, en donde se ofrecen unas pólizas que también se ofrecen a los estudiantes extranjeros para que tengan su cobertura de protección en salud con un costo relativamente bajo de unos $18 mensuales. Esa información normalmente la ofrece cada una de las universidades a los que, en donde se matriculen los estudiantes. Entonces pasamos ya a lo que son las becas que ofrece Polonia. Mm, Cada año mm, hay una- un programa de becas que anteriormente eh, se conocía como el programa de becas Ignacy Łukasiewicz y cambió de nombre el año pasado, se integró con otro programa de becas que también existía, pero que no estaba orientado a esta región del mundo, que es el programa de becas Stefan Banach. Normalmente abre las convocatorias en el mes de marzo de cada año para
estudiantes que quieran iniciar sus estudios finalizando septiembre del año en donde se abre la convocatoria. Esta convocatoria se cerró ya en este año, se cerró en los primeros días de abril, creo que fue el 7 de abril, y los resultados de las personas que participaron o enviaron sus solicitudes para participar en este programa se conocerán seguramente en agosto o tal vez en julio. Es una beca que se ofrece en los países de América Latina, en Colombia, eh, México, y creo que también, si no estoy mal, Perú, pero eh, no está orientada a todos los países de América Latina. Cubre 3 años de estudio. El primer año es un curso preparativo del idioma polaco, pero como lo dije antes, si el programa de estudios al que aplica el interesado eh, es en inglés, eh, no es necesario que el estudiante haga este curso preparatorio del idioma polaco, y entonces tendría los 2 años de estudios de maestría. Esta beca cubre únicamente las áreas de ingenierías, ciencias técnicas, ciencias agropecuarias y ciencias naturales. Entonces, este programa no cubre becas para áreas como medicina o humanidades, otro tipo de programas. Eh, en general, dentro del reglamento del programa de becas Stefan Banach, mm, mm, se pide que el interesado, la persona que quiere aplicar a esta beca, haya obtenido su título de pregrado no antes de 2 años. Eh, y si el estudiante aún no ha obtenido su título porque está, digamos, cursando aún en abril, digamos, cuando termina la convocatoria del programa, eh, aún está, digamos, finalizando su carrera, pero puede presentar una certificación de que ha aprobado ya sus exámenes y simplemente está pendiente recibir el diploma, y que ese diploma lo va a obtener antes del 15, digamos, de 15 o de agosto, que o alrededor de esa fecha, cuando salen los resultados, y tiene una certificación de que efectivamente va a recibir su título, que falta solamente el trámite, entonces podría participar. Otro de los requisitos es tener un nivel de inglés mínimo B2, independientemente de que el estudiante vaya a hacer el curso preparativo del idioma polaco y vaya a hacer los estudios en polaco. Se requiere sí ese nivel de inglés mínimo B2. Otro de los requisitos es no haber obtenido ningún diploma de maestría, porque la idea es darles la oportunidad a aquellos egresados eh, que no hayan obtenido maestría. Entonces, este sería para una primera maestría. Y no haber sido beneficiado de otro programa de becas en Polonia. Ese, digamos, es el programa de becas que más suele despertar interés entre estudiantes colombianos. Creo que había una pregunta, si me la pueden leer, no. Claro que sí, Jorge.
La pregunta Sí, es, veo que en las becas se pide como requisito mínimo el nivel de idioma B2, pero al principio de la conferencia se habló de que no era necesario el idioma. Entonces, si por favor pudieras aclarar esa cuestión. Muchas gracias. sí, o sea, no, digamos, no, yo dije, no es necesario el idioma polaco para estudiar, digamos, en Polonia. Muchas universidades ofrecen estudios en, eh, en otros idiomas. En español, son muy pocos los programas que se suele ofrecer y realmente están orientados a temas de literatura y literatura ibérica. Pero en inglés sí hay muchos programas que ofrecen las universidades polacas. Y digamos, no se trata solamente de estudiantes becados, porque cualquier otra persona que esté interesada en matricularse a un programa en Polonia, lo que digo es que no requiere aprender polaco para poder estudiar en Polonia. Entonces, lo puede hacer en inglés, eh, o hay otros programas que están en otros idiomas, alemán, francés, eh, y digamos, no requisito el polaco. En esta beca de Stefan Banach, hace un tiempo no se requería este nivel mínimo de inglés de B2, pero mm, por unas experiencias un poquito, no, digamos, unas experiencias de algunos estudiantes que no pudieron, digamos, aprender el polaco a un nivel suficiente para hacer sus estudios dentro de este primer año de curso preparatorio. eh, Se exigió o se puso dentro de las exigencias tener este mínimo de inglés en B2, que además debe ser certificado por una institución internacional reconocida, eh, para que si el estudiante, mm, digamos, no lograba un conocimiento adecuado del nivel polaco para estudiar en polaco, lo pudiera, si la universidad ofrecía ese programa en inglés, hacerlo en inglés. Y, bueno, no sé bueno, si fuera una pregunta sobre esto, la que apareció ahorita, o las dejamos para el final de la presentación que ya va a terminar. Yo creo que mejor al final. Muchas gracias. Ok, bueno, entonces el siguiente programa de becas se llama ULAM y este está dirigido a científicos. Es una beca, mm, o son becas para investigación de postdoctorado en todas las áreas. Este programa tiene por objeto especialmente, mm, cuatro puntos básicos. Uno es que un científico de otro país, puede ser colombiano, conduzca, por ejemplo, una investigación en cooperación con científicos polacos, eh, o que se quiera hacer una especie de pasantía postdoctorado en Polonia, o tiene por objeto también conseguir material de investigación para una publicación científica, o también impartir clases en su campo de especialización en una universidad o institución de educación superior en Polonia. Entonces, esos digamos que son los objetivos eh, que se busca atrayendo a estos científicos de otras partes del mundo a Polonia. Como se trata de becas para investigación postdoctorado, los interesados deben contar con un doctorado
Para este año la convocatoria todavía está abierta hasta el 10 de mayo de, y cubre un estipendio de $2.500 aproximadamente para días entre 6 meses y 2 años. La información sobre este programa la consiguen en el enlace que aparece abajo. Como les dije, yo les voy a dejar la presentación para que después puedan buscar el enlace los interesados. Existe otro programa que es el programa Polonista para científicos. Mm, la convocatoria de este año cierra precisamente mañana. Eh, Estas son unas becas que están orientadas a hacer investigaciones sobre Polonia. Entonces, si hay interés en profundizar en, en conocimientos y hacer investigaciones sobre Polonia, se puede aplicar a estas becas de este programa polonista que aparece también cada año, pues ya para mañana, para quien no ha aplicado, seguramente ya no alcanza y habría que esperar hasta el próximo año. El objetivo del programa es popularizar los estudios acerca de Polonia en todo el mundo. Cubre proyectos de investigación sobre temas relacionados con el idioma polaco y su enseñanza, con estudios literarios, con polacos, ¿no? Con cultura polaca, con estudios comparativos, arte o la historia de Polonia. Los investigadores de universidades e instituciones científicas de otros países pueden aplicar para realizar investigaciones en estos campos por periodos desde 3 meses hasta un año. Y también en universidades e instituciones polacas acreditadas. Esta información también está en esta página de la eh, Agencia Nacional de Intercambio Académico de Polonia, que se llama NAWA. NAWA, si se lee allí, NAWA. Además, existe la posibilidad para universidades colombianas que tengan convenio con universidades dentro de la Unión Europea de participar en los programas, en el programa de becas Erasmus Plus, que es la que hace una extensión de este programa a otras partes del mundo que no sean la Unión Europea. Se trata de unas maestrías conjuntas que se imparten en, en diferentes instituciones de educación superior de la Unión Europea. eh, para obtener el título, que puede ser doble, múltiple o conjunto, se debe ir a estudiar a por lo menos dos de las universidades de los países de la Unión Europea que conforman el consorcio. Todas ellas ofrecen becas completas para adelantar la maestría entera. Aquí hay un enlace en donde pueden consultar eh, los diferentes programas. Hay una gran variedad de programas. Normalmente, sí es necesario el conocimiento del inglés porque eh, como cubre al menos dos países de la Unión Europea, eh, estos programas se suelen dictar en inglés. Finalmente, hay una guía de estudios muy completa sobre estudios en Polonia, en donde podemos encontrar el listado de las universidades con todos sus programas y adicionalmente una guía para los estudiantes que estén interesados en continuar sus estudios en Polonia, en donde se pueden conseguir toda la información sobre los estudios en Polonia. Esta página es gopoland.pl.
Bueno, entonces si tienen preguntas o comentarios, con mucho gusto. Jorge, muchísimas gracias por tu intervención y toda la información que nos diste el día de hoy. Sí, tenemos algunas preguntas en nuestro chat. Una de ellas es, en cuanto al monto de la estadía, que son casi 10 millones de pesos colombianos, ¿esto qué cubre y qué no cubre? Monto de la estadía, mm, o sea, para quien, para quien quiera realizar estudios en Polonia, pagándolos, digamos, en forma privada, accediendo a un programa, porque no entiendo muy bien. Yo creo que sí que hacen referencia a ese monto de pagar la colegiatura por parte del estudiante. Digamos, esto, porque se habló de cerca de $2.500, por ejemplo, para estudios de pregrado anuales. Esto es en lo que hace referencia a matrícula como tal, ¿sí? Entonces, y los costos adicionales, pues ya tienen que ver con vivienda, con manutención en general, ¿sí? Pero, digamos, este costo de alrededor de $2.500 es el costo anual por los estudios, ¿sí? Las universidades a sus estudiantes matriculados les ofrecen, digamos, la posibilidad de eh, vivir en residencias estudiantiles, en donde manejan unos costos que pueden ser inferiores al alquiler de apartamentos o de habitaciones en otras partes de la ciudad en donde esté ubicada la universidad. Además, con la ventaja de estar muy cerca de las instituciones académicas. Las universidades igualmente tienen sus comedores estudiantiles en donde manejan unas tarifas que son más holgadas. O dentro de los propios, dentro de las propias residencias estudiantiles hay unas facilidades, especialmente porque pues tienen también sus cocinas donde pueden preparar sus alimentos, y entonces bajan un poco los costos de manutención. Eh, en las residencias estudiantiles, pues ya las tarifas que manejan tienen incluido todo el valor de los servicios públicos, que son mm, eh, agua, gas, electricidad, calefacción. Y las universidades ofrecen, como les mencioné también, unas tarifas por los convenios que tienen con la aseguradora nacional, unas tarifas cómodas para el seguro médico que se puede pagar, digamos, para un semestre, para todo el año o mensualmente. Entonces, con unas tarifas mensuales de alrededor de $18, que pues, no son muy altas en comparación con los seguros que ofrecen eh, aseguradoras internacionales. Solo para aclarar la duda, el estudiante volvió a escribir. Él Ujú. estaba hablando sobre si fuera receptor de la beca. Entonces, una de las becas de las cuales hablamos, porque Cristian hablamos de múltiples becas el día de hoy, era un rubro establecido. Entonces el estudiante quisiera pues tener un poquito de aclaración si eso cubre la manutención, el valor de la matrícula, o sea, él puede hacer uso libre de esos recursos para su manutención o está predestinado esos recursos. No, o sea, estos son unos recursos, por ejemplo, el programa de becas, por ejemplo, el Stefan Banach, maneja primero una cuota de instalación. Esta cuota de instalación, digamos, me- debe estar alrededor de
de unos, qué sé yo, 1.000.000, 1.500.000 pesos. Es una cuota de instalación única. Y después ese estipendio que se recibe mensualmente, además, digamos, de los estudios que dentro del programa de becas se ofrecen, digamos, no se paga la matrícula. eh, Se recibe una cuota de manutención que el estudiante la maneja libremente. O sea, puede optar por vivir en una residencia estudiantil si digamos hace la solicitud a tiempo de un cupo en la residencia estudiantil, y maneja sus gastos de transporte y demás. Lo único que sí es un requisito para los estudiantes, independientemente de si son becados o no, es que cuenten con su seguro de salud. Perfecto. Por temas de tiempo, Jorge, solamente te haré Sí. una última pregunta y esta es si nos pudieras dar algunas pautas o recomendaciones que hacen que estos perfiles sean ganadores. ¿Cuáles serían esas recomendaciones que nos darías? Eh, los perfiles de los interesados en aplicar a las becas. Sí, o Sí. cuáles son como algunas recomendaciones que pudiéramos tener en cuenta a la hora de aplicar. Bueno, primero yo recomendaría, por ejemplo, para el próximo año, para los estudiantes que terminen, por ejemplo, en este año, que serían los más, los que tendrían, digamos, más oportunidad, porque como el pregrado obtenido es dentro de los 2 últimos años, para los estudiantes del próximo año, por el tema de fechas de grado y demás, sería un poquito más difícil, digamos, tener ese certificado de que definitivamente este estudiante sí cuenta con su título, simplemente que no ha recibido su diploma. Pero para los que sí terminan en este año es primero ir preparando su documentación, porque esa documentación, bueno, recomendaría primero leerse los reglamentos de las becas de este año, cuya convocatoria ya cerró, para que vayan preparando eh, digamos, sus diplomas, para que vayan preparando la traducción de sus notas. Entonces, en cuanto salga la convocatoria, ya van a estar con todo listo para aplicar. Otra es escoger un tema que sea interesante, eh, que sea atractivo también para mm, las personas que se encargan de hacer la evaluación. Entre más innovador y profundo sea el tema, entre más se detalle, creo que incluso no debe ser más de 2 páginas eh, en donde se haga el planteamiento de, de- de lo que quieren, eh, del tema que pretenden presentar para su maestría. Otro, pues, para los que aún están estudiando, es que se aplique mucho en sus estudios para que obtengan buenas notas. Entre más altas sean las notas que obtengan, pues van a tener mayores posibilidades, porque estos programas están dirigidos a muchos países del mundo. Si bien a los de Latinoamérica son pocos, sí hay muchos países en Asia, incluso en Europa, que no pertenecen a la Unión Europea, y países africanos. Entonces, entre mejores notas, más interesante sea el tema, y ya se tenga listos los documentos para los que se puedan, digamos, ya tener listos para, eh, para aplicar a la beca, pues mucho mejor, eh, adelantarse a esto. Y obviamente,
para ya ir para quienes no tengan esa certificación del nivel de inglés en B2, empezar desde ahora. Jorge, muchísimas gracias por tu intervención el día de hoy, por responder todas nuestras preguntas. Ya les dejé en el chat que si quieren tener acceso a esta presentación, nos pueden escribir un correo a relainter@lasalle.edu.co y con todo gusto lo estaremos compartiendo a los estudiantes interesados. Jorge, una vez más, muchas gracias por tu tiempo y atención y bueno, feliz tarde para todos. Muchas gracias, Diana, a todos los asistentes también. Y si tienen preguntas o dudas, también se pueden dirigir, pueden compartir allí en la universidad. Tienen mi correo, me pueden contactar también por mail en caso de que tengan preguntas o inquietudes que con gusto nosotros eh, eh, las podemos resolver. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.